Venga, pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la asistencia. Ya estamos 57 conectados. Y bueno, es un verdadero placer presentar a Victoriano Izquierdo. Ya os anunciamos que es el CEO y creador de GraphX. Bueno, tiene una corta y larga trayectoria a su vez como científico de datos, informático de Granada, aunque estudió fuera, y bueno, pues creó Graphes prácticamente terminando sus estudios con otro amigo. Y bueno, es una Sí que de estoy las en empresas, Granada, mi amigo. también de Granada, su amigo de Granada. Y es una de las empresas que tiene un recorrido futuro muy importante, con herramientas de ciencia de datos. Y bueno, pues unas herramientas que son tremendas, la capacidad que tienen en análisis de datos, análisis de datos de lenguaje natural, redes sociales, etcétera. Es decir, bueno, desarrollan herramientas de ciencias sociales y aplican las ciencias sociales en muchos ámbitos. Le pedimos a Vitoriano, con él inauguramos una parte del ciclo de conferencias en la que invitaremos a CEO de empresas que nos cuenten la visión que tienen, en este caso de la ciencia de datos, la aplicación y el cómo trabajan desde el punto de vista de la empresa. Victoriano, te agradecemos infinitamente el que haya aceptado. Sabemos que andas con muchísimo trabajo y bueno, te agradecemos que hayas hecho esta pequeña ventana para contarnos, bueno, qué es Graphes y tu experiencia práctica en el mundo de la ciencia de datos. Cuando quieras. Fenomenal, pues muchas gracias a ti, Paco, por la invitación, porque la verdad que es un mundo muy apasionante este, que está relativamente ahora empezando aunque las técnicas que se usan son súper antiguas, muchas técnicas de Machine Learning, inteligencia artificial, sean tan antiguas, yo creo que ahora hemos llegado a ese punto de convergencia, ¿no? Entre la abundancia de datos, ¿no? Las técnicas han avanzado todavía un poquito más, ¿no? Y también, sobre todo, que es lo que yo voy a enseñar, porque yo diría que nosotros, aparte de tener data scientists en el equipo y aplicar muchas de estas técnicas, también destacamos por haber conseguido crear interfaces en un navegador que las pueden poner en práctica de una manera, pues vais a ver, creemos intuitiva, que permiten ver cosas que no se pueden ver con un notebook en Python o en R o alguna técnica así más tradicional a la que vosotros estaréis habituados, ¿no? Entonces, bueno, yo como digo, quiero que esto sea muy interactivo, ¿no? Y no tan teórico. Entonces, aunque tengo algunas diapositivas aquí que igual voy a referenciar, quiero enseñar muchos ejemplos concretos porque yo creo que es la manera de entender mejor cómo funciona esto que estamos montando y seguro que os van a dar ideas porque esto es work in progress todo el rato. Y quién sabe, igual esas ideas pues hasta las podemos implementar si están chulas dentro de la aplicación. Entonces, voy a empezar con este ejemplo que es muy visual y es literalmente muy visual porque va a analizar fotos. O sea, va a aplicar primero unas técnicas de computer vision mezclándolas con técnicas de embeddings como cosas de Word2Vec que se aplican a NLP, más técnicas de reducción de dimensionalidad, más técnicas de hacer modelos predictivos, más técnicas de clustering. O sea, todo eso lo vamos a combinar para intentar ver cositas en este dataset que es muy sencillo y muy tonto, pero que vais a ver que tiene su gracia, ¿no? Entonces, esto que veis aquí ahora mismo es que me he sacado las fotos que pone la cuenta de España, ¿vale? En Twitter. La cuenta de España es @Spain, ¿vale? O sea, hay una cuenta que está para promocionar España, ¿no? A los extranjeros. Entonces, si entráis, pues veréis que está llena pues de fotos y de textos sobre cosas bonitas de España, ¿vale? Entonces yo pensé, dije, bueno, igual me viene guay de ejemplo como para intentar ver qué patrones hay en esta cuenta que lleva funcionando muchísimos años, ¿no? De cómo se vende España y a ver si y en qué provincias se venden más y menos, ¿no? Y por qué. Y luego, como también tenemos cierta interactividad sobre los tweets, sobre las imágenes, pues incluso podemos ver algún patrón bueno, qué cositas, ¿no? Llaman más la atención y menos a la gente, ¿no? Entonces, lo que aquí hemos hecho, bueno, voy a enseñar un poco el proceso antes de llegar hasta aquí, bueno, tenemos una herramienta además que hace scraping, aunque esto no es lo que más destacable diría de nuestra aplicación, porque es lo de menos. Tú aquí puedes traer un dataset de cualquier tipo, ¿vale? O sea, te puedes conectar a una base de datos en SQL, a un BigQuery,
arrastrar un CSV, un JSON a una API que tú te montes, bueno. Y cuando lo traes, ese dataset, nosotros lo primero que hacemos es inferir los tipos de las variables. Pero los tipos, veréis que aparte de inferir los tipos más primitivos que uno pudiera pensar, ¿vale? O sea, también inferimos tipos tan concretos como una URL o incluso como género, textos, o sea, variables cuantitativas. Ahora estamos incluso metiendo cosas como monedas, o sea, si es un currency, o sea, si es un precio de algo, ¿vale? Y la idea de intentar inferir automáticamente tanto los tipos de las variables es porque así podemos guiar bastante y crear como plantillas para que gente que no sabe programar o que no tiene expertise en problemas concretos de negocio, pues toda esa receta que hay que construir hoy día, ¿no? De mezclando un montón de técnicas, se semiautomatice, si no incluso se pueda automatizar al máximo. Porque al final una lista de datos, o sea, nosotros lo primero que hacemos es algo así, ¿no? O sea, vemos el dataset y entonces nos intentamos hacer una idea, ¿no? De qué variables tiene, la calidad de esas variables, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú lo cargas, hay un poquito de esto, esta sección de hecho va a mejorar bastante próximamente, ¿no? Y entonces ya directamente te sugerimos cosas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues bueno, esto que son como datos de redes sociales, pues no veis, tenemos aquí una que se llama como de Share Images, ¿no? En el que yo simplemente le doy a ejecutar y ya salía lo que estáis viendo en el otro lado, ¿no? Pero bueno, si le doy aquí atrás, pues bueno, veréis que en realidad por debajo hacemos un montón de cosas como si le diéramos aquí, sale esta especie de receta que parece código y es una especie de código y es un código que hemos creado nosotros, ¿vale? Eh, que es muy sencillo, o sea, son todas funciones que pues, le puedes pasar como parámetro cualquier columna, cualquier variable del dataset y escupe otras columnas o otro dataset, ¿no? Y ya está, o sea, es así de sencillo. Y aquí tenemos casi todo, de hecho, ¿no veis? Aquí te van saliendo estas funciones con las que puedes jugar. Pero la mayoría de nuestros clientes, estas recetas se construyen respondiendo preguntas sencillas, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, a ver, un momento, me voy a ir atrás, bueno, espera, voy a refrescar este mismo. Pero básicamente ellos no, la gran mayoría, hay algunos clientes que sí son más sofisticados y se meten a tocar eso, pero la gran mayoría, pues por ejemplo, imaginaos, si esto fuera órdenes de compra, ¿vale? Que es un dataset muy típico que suelen tener las empresas, en el que cada fila es pues algo que ha comprado alguien, ¿vale? En plan, un cliente con este ID ha echado una lechuga a su carrito de la compra, ¿no? En este timestamp, ¿no? En este momento, ya está, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, pues si tú tuvieras eso, aquí te vamos preguntando, vale, quiero saber cuál es la variable que es el orden de compra, ¿no? ¿Cuál es la fecha de tal? Entonces, ¿no veis esto? Se va incluso autorrellenando si los tipos más o menos machean. Si hay duda, el usuario termina de concretarlo, ¿no? ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, luego te pregunta, how many top-related products do you want to obtain per product? O sea, ¿cuántos productos más parecidos quieres sacar, ¿no? De eso. Entonces, estos son como parámetros que en función de, ponemos unos por defecto, pero si el usuario los cambia, luego van circunscribiendo mucho, o sea, van haciendo que se te hagamos unas preguntas u otras y eso por debajo crea, pues es una receta que como veis tiene bastantes líneas como de código y esto que este código es como un código más estilo matemática o stata, o sea, que son funciones más sencillas, no hay aquí ni for loops, ni funciones, ni historias de control, ¿vale? Sino que son pasos intermezclados. Y nosotros hemos hecho como nuestro lenguaje de compilación de esto, que es capaz luego de por debajo, de una manera muy eficiente, pues hacer que se corran máquinas, digamos, en paralelo o secuencial unos pasos que tienen dependencias de unos y otros, ¿vale? Entonces, bueno, quizá esto estaría más guay verlo más adelante, porque primero es mejor el qué cosas chulas salen de todo esto. Así que voy a volver aquí, pero para el que se pudiera preguntar de cómo hemos llegado hasta aquí, pues bueno, esto al principio tienes esa parte, ¿vale? Que es la de construir el proyecto. Aunque bueno, dentro de unos meses vamos a unir más todavía la parte esta de limpiar los datos o crear el proyecto con esta parte de análisis, ¿vale? Pero bueno, el caso es que una vez que estamos aquí, tenemos varias secciones. Entonces tenemos esta sección del grafo, otra que se llama Compare, Trends, Details e Insight, ¿vale? Entonces voy a empezar contando la del grafo porque es como la más llamativa y es donde se encuentran muchísimos de estos insights que es imposible de encontrar de otra manera, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto que veis aquí, cada puntito, o sea, de nuevo, cada puntito era una foto
Y entonces lo que hemos hecho aquí es que con algoritmo de Computer Vision hemos sacado para cada foto de aquí, hemos sacado una serie de tags, ¿vale? De cosas que se pueden observar en la foto, ¿vale? Entonces, de tal manera que, pues por ejemplo, ¿no veis? Si yo me vengo aquí, a este clúster de aquí, pues veréis que si pincho en ella, aquí ha sacado cosas tipo, pues bueno, aquí salen los significantes, ¿vale? O sea, sale arroz a la valenciana, cuisine, dish, food, ingredient, rice, tableware, sky, ¿vale? O sea, todo eso que veis ahí son tags que saca el algoritmo este, que en este caso nosotros usamos el modelo este libre que tiene Google que se llama ImageNet, ¿vale? Pero que se puede usar muchísimos otros, ¿no? De hecho, hay un montón de APIs que se pueden integrar, de mogollón de proveedores y demás, ¿vale? Entonces, a partir de esos tags que te saca de cada foto, ahí lo que hacemos es hacer un embedding, ¿vale? De cada foto con Word2Vec, ¿vale? No sé si conocéis Word2Vec, ¿vale? Pero para el que no lo conozca, Word2Vec lo que hace es básicamente es un modelo que se entrena a partir de que lee frases, o sea, lee textos muy largos y crea como ventanas de palabras, ¿vale? Entonces intenta predecir la red neuronal, tú le quitas la palabra del centro y a partir de las palabras que aparecen antes y después de esa palabra, intenta adivinar cuál es la probabilidad de que una palabra sea la que esté ahí, ¿vale? Entonces, a todo eso de lo que la red aprende por debajo, permite que luego cada palabra, ¿no? La pueda representar, ¿no? Como un vector que tiene distancias a todo el resto de palabras de un vocabulario muy grande, de 8.000, 10.000 términos, ¿no? Todo lo grande que tú quieras hacer esto, ¿no? ¿Vale? En función de eso, pues será más o menos preciso, ¿vale? Entonces, eso está muy guay. Esto, si veis, hay muchos ejemplos típicos, ¿no? A mí el que me gusta más es el que coges, imagínate, pues lo entrenas con toda la Wikipedia o con todo Internet, ¿no? Con todas las noticias, y entonces tienes una palabra que puedes hacer operaciones vectoriales con ellas, ¿no? Entonces, pues puedes decir, a ver, dime una palabra que esté cerca de la palabra Irak y al mismo tiempo lejos de la palabra violencia, ¿no? Y entonces te dice Jordania, ¿no? Porque justo hace esas operaciones vectoriales y te busca, pues eso, una palabra próxima a, a Irak, pero al mismo tiempo lejos de violencia. Habrá otros países y otras cosas, ¿no? Que estén más cerca de Irak que eso, ¿no? Pero todas las otras cosas que haya por en medio de Islam, no sé qué, pues crea como ese mapa que es imposible de visualizar porque son 8.000 dimensiones. Entonces tienes que hacer algoritmos de reducción de dimensionalidad, ¿vale? Y entonces el que nosotros usamos aquí se llama UMAP, ¿vale? Que es una cosa bastante moderna. Algoritmos famosos de reducción de dimensionalidad, pues está el Principal Component Analysis, ¿no? Que es en las PCAs, ¿no? Y luego ha habido otras evoluciones como TISNI o TSNE, ¿vale? Y esta de UMAP es todavía más reciente, yo creo que tiene como 3 o 4 años, de hecho el tío que lo ha hecho tendrá 35 años o así, es muy joven. Y entonces con eso usa propiedades de topología, ¿vale? Para sacar y hacer esa reducción de dimensionalidad. Lo guay es que el algoritmo en sí te da ya una red, ¿vale? Porque pues te saca los n vectores más próximos a los otros, ¿vale? Claro, yo no voy a entrar ahora aquí a explicar UMAP porque nos podríamos tirar una clase entera y aparte yo soy informático, no matemático, así que hablando de topología no me siento especialmente cómodo. Básicamente intentaría repetir lo que a mí me han explicado, ¿no? Pero hay por ahí muchas charlas para el que quiere entender cómo funciona UMAP y demás, ¿vale? Entonces, en resumen, por entender qué está saliendo en la imagen, ahora vamos a entrar a explorarla, que es lo más divertido. Aquí cogemos el dataset. Esto tiene una URL, una imagen. A partir de esa imagen sacamos tags, sacamos un array de tags, ¿vale? A partir del array de tags sacamos como un centroide en ese espacio multidimensional de esos términos que componen a cada foto, ¿vale? Y entonces de ese centroide, de ese array de tags, hacemos reducción de dimensionalidad con ese embed y sacamos, o sea, los n vectores más cercanos y entonces los conectamos. Y luego sobre ello hacemos un algoritmo, o sea, pintamos esta red, hacemos un algoritmo de fuerza que se llama, que lo que hace es aplicar como propiedades, hacer varias iteraciones, aplicando como si fueran partículas físicas y le da gravedad o sea, repulsión o atracción
en función de lo conectadas que está, y eso hace que se pinten los clústeres, empiezan a poderse distinguir visualmente y no sea tan maraña de pelos. Y luego sobre eso aplicamos un algoritmo de clustering de comunidades, que en este caso nosotros usamos uno que se llama Luven, que te pinta n clusters, ¿vale? Ahora vais a ver cómo se puede jugar con la resolución de los clusters, ¿vale? Y entonces sobre esos clústeres luego calculamos qué términos, ¿vale?, definen mejor a las fotos que han salido o son parte de ese clúster. Y eso es lo que veis aquí escrito, ¿vale? Entonces veis que si cojo estas 6.500 fotos que se han publicado en la cuenta España desde 2008 hasta ahora, pues veis que se pueden resumir en un clúster, por ejemplo, muy distinto del resto, que es este, porque va de comida, ingredientes, cocina y no sé qué, ¿vale? Luego este, por ejemplo, que pone Highland Grass, Slow Mountain, o sea, serán paisajes, ¿no? Este que tiene que ver con paisajes, pero con agua, ¿no? O sea, playas y cosas así, ¿no? Este que parece que tiene que ver más como con puertos y cosas que hay, o sea, con barcos y cosas así. Este que parece que es más gente con gestos y haciendo cosas. Y este que es más, pues, de edificios, simetrías, barrios y cosas urbanas, ¿vale? Entonces veis que porque el 42% de las fotos son, pues, básicamente fotos urbanas, ¿no? Si hago zoom, pues veréis que aquí hay... Mirad, fijaos qué casualidad, salió la Alhambra aquí, mirad qué bien, ¿vale? Pues esa foto es de la Alhambra, ¿no? Entonces, como veis, pues, por ejemplo, esta otra foto también es de un arco, pues eso hace que muchas de estas fotos con arcos estén por ahí, arcos y fortalezas y cosas así, ¿vale? Entonces, claro, lo que es muy guay es que yo ahora puedo coger este clúster tan grande y decir nueva segmentación y decir automática. Y entonces, espera, un momento, esto es porque coincidía así que este existía. Vale, y entonces le doy ahí y automáticamente me ha roto esto en subclústeres, ¿no ves? Entonces veis que ahora hay aquí clústeres, por ejemplo, ¿no veis? Pues, por ejemplo, esto es más Metropolis, Tower, Steeple, Spire, no sé qué, ¿vale? Entonces, esto tiene pinta, ¿no veis? Que es todo como cosas así muy... con torres, ¿no veis? Como con... De hecho, todo esto es la Pilarica, ¿no? La Basílica de Zaragoza. Y aquí se ve... Esto de aquí es... Esto es Palencia. Bueno, veis, ¿no? Entonces automáticamente se ha llegado como un clúster de cosas que tiene torres y cosas espirales y alargadas, ¿no? Y luego podemos hacer un subclúster de eso, ¿no? O sea, si tuviera sentido, podríamos seguir haciendo iterativamente, romperlo en clúster y subclúster. Entonces, lo bonito que esto tiene, ¿no? Es que te permite ver en un espacio multidimensional gigante distintas capas de abstracción más y menos. ¿Y para qué sirve eso con esta interfaz? Pues bueno, para una cosa muy chula, que es que aquí tenemos, por ejemplo, otras variables asociadas a estos elementos, como por ejemplo el número de retweets o favoritos que han tenido estas fotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ahora tengo aquí el número de retweets, ¿vale? Ya, ojo, he puesto el tamaño de los nodos por el número de retweets, podría colorear por ello también. Ya veis que, por ejemplo, hay regiones que sí que optimizan más los retweets, ¿no? O sea, hay características de las fotos en base a los elementos que salen que claramente predicen que haya más retweets, ¿no? Que en este caso sería pues este clúster de aquí, este subclúster de aquí, alguno de por aquí, ¿no? O sea, se ven outliers y tal, pero por ejemplo, si yo me vengo aquí, pues veis que los atardeceres lo petan, pero muchísimo. O sea, hay algo en nuestra psique humana, ¿no? Que cada vez que ponen un atardecer en esta cuenta, pues tiene muchísimos más retweets, ¿no? Que cualquier otro tipo de fotos, ¿no? O sea, aparte parece que, o sea, atardeceres con agua, o sea, playas en atardecer, ¿vale? O sea, fijaos, o sea, atardeceres con agua, vamos, o sea, espectacular, o sea, y aquí se ven siluetas también, ¿no ves? Siluetas y atardeceres también a tope, ¿veis? Esto muy bien, ¿ves? Entonces, bueno, pues veis, eso es interesante, ¿no? O sea, yo ya aquí estoy viendo de, oye, hay un patrón, a los humanos les flipan los atardeceres con agua. Probablemente este es un patrón intuitivo, ¿no? Que muchos de nosotros sospechábamos, a mí me gusta mucho hacer fotografías, ya lo sospechaba, pero bueno, aquí se ve fenomenal, ¿no? ¿Vale? Entonces, de hecho, una cosa chula es que, fijaos, aquí tengo muy bien la distribución de los retweets. Si yo le doy aquí a esto, vemos que la mediana son 23 retweets, el cuartil tercero, o sea, el 25% que tiene más retweets es más de 37, ¿no? Si pincho ahí, pues lo tengo ahí muy bien seleccionado. Y entonces, si aparte de a ojo yo quiero ver qué clústeres tienen más proporción de retweets, ¿vale? Ya aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no veis? Vamos a hacer aquí una uplift, ¿vale? Que bueno, no hay gran diferencia, pero este de Happy Gesture, no sé qué tal, de suma como clúster, tiene más. O sea, todas las cosas que son gestos, banderas y símbolos y cosas así, parece como que
que como clúster tiene más, ¿no? Pero bueno, es que estos clústeres son muy grandes, ¿vale? Que por cierto, aquí se veía muy bien lo de las paellas y demás, o sea, lo de las... Aquí se ve muy bien, por ejemplo, ¿no? Es pues que la paella le va muy bien y los churros también, ¿vale? Y bueno, y estas cosas que son pulpo y cosas de esas, ¿vale? Bueno, el caso es que, como os decía, eso te da esa impresión, pero aparte de ver eso, o sea, ahora vamos a coger los favoritos que puede tener un poco distinto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esto de significant variables que nos chiva un poco en qué otras cosas fijarnos. Entonces, fijaos, por ejemplo, me dice que, claro, cuando tengo seleccionados los top favoritos, eso está muy correlado con la variable de retweets. Claro, los que tienen más favoritos también suelen tener más retweets y más quotes, que es como hacer un retweet con un comentario, ¿vale? Pero fijaos, también es interesante lo de la hora, porque yo aquí a partir de la fecha he extraído o he derivado la hora en la que se publica, ¿vale? Entonces aquí se ve, bueno, cierto patrón de que hay más fotos que tuvieron más tal que estaban publicadas a esas horas. Curioso porque son como las 4 o 5 de la mañana. Entonces a lo mejor resulta que a esas horas tienen más likes de media porque las ven más guiris de otros países que mientras que nosotros estamos durmiendo, o sea, el community manager de España pone más fotos cuando trabaja en su horario laboral, pero a lo mejor, fíjate, si las pusiera a las 5 de la mañana, que es el prime time de Estados Unidos, pues tendrían más likes. Y las pocas veces que lo han hecho, pues se ve que han tenido más likes, ¿no? Entonces, fijaos, eso es un insight que, fijaos, que aquí viene un poco lo interesante también de esta herramienta, que mucho del data science que hay ahora es muy dependiente de tener muy buenas hipótesis y usar los datos para validar o no las hipótesis. Así es como se hace la gran mayoría de la ciencia, ¿no? O sea, que al final en realidad el modelo lo construimos nosotros con nuestra intuición y los datos más bien son una validación o bien una refutación de nuestros sesgos, ¿no? ¿Vale? Pero lo que tiene guay una interfaz así explorativa es que, fijaos, aplicando técnicas muy sencillas de ver qué correla más y menos, te hacen fijar la mirada en ciertas cosas que a lo mejor no, tú no te estás fijando, ¿no? Y te hacen ver, pues, ese tipo de cosas, ¿no? Que luego tú ya las puedes examinar más o menos, ¿no? Vale, también, bueno, se ve en general algo de las fechas que entre 2019 y 2020 había muchos más favoritos que ahora, desde la pandemia. Perdona, Victoriano, perdona un momento, que hay una pregunta en el chat. Dime. No sé si decir, Eric, ¿quiere hablar él o la podemos leer nosotros? Eric, no sé si lo quieres. Como veáis, o sea, básicamente es eso que me he dado cuenta que cuando hacías zoom en las distintas partes del grafo, pues había imágenes que estaban repetidas. Entonces, era ver si son simplemente que la cuenta emplea la misma foto y luego cambia el texto o lo que sea, y son dos tweets distintos que repiten foto, o el procesamiento que hacéis de las distintas filas del dataset generan nodos en el grafo que están repetidos. No, no, es que es lo que dices, es que la repite. Las cuentas de España, los community managers están vagos y como ven que les va muy bien poniendo atardeceres, pues dice, venga, vamos a poner este, ¿no? Entonces, mira, fíjate, si abro aquí, este es un buenos días jueves del 12 de julio de 2018 y esta es un buenos días viernes del 16 de noviembre de 2018, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, y además citan aquí a Paulo Coelho, madre mía, de verdad, que gente más chisi, ¿eh? O sea, no se puede ser mal. Dime, vale, simplemente que como han visto que funciona, para adelante. Sí, sí, aquí se nota que el community manager no ves, también ha detectado el patrón de que el atardecer le ha funcionado muy bien y da los buenos días muy a menudo con este dataset. O sea, con este dataset, con esta foto, perdón. Vale, Joder, madre mía. Y además lo de los buenos días también, ¿eh? Que se ve muy bien. De hecho, sí. O sea, luego puedes hacer una de texto y verlo. También se ve, ¿no? Es que Vive Andalucía la mencionan a tope. ¿Vale? Entonces, de hecho, mira, esto me sirve para enseñar un poco la de trends. O sea, esto es como encontrar cosas haciendo una interfaz para hacer clustering, ¿no? Pero aquí estamos metiendo otra para hacer cosas de datos temporales y series temporales, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, si hago esto, puedo comparar, a ver, el node counts que tengo aquí. ¿Qué pasa aquí? Espérate. ¿Qué está pasando aquí? A ver. ¿Esto qué es? Espérate. Aquí hay un bug. Algo está pasando raro. Voy a refrescar la pasta. Esto sirve para encontrar bugs en directo. Eso es raro. A ver. Madre mía.
Esto se acaba de dar... ¡Ah! 1 millisecond. ¿Pero esto por qué se ha puesto en 1 millisecond? Uy, uy, uy. Vale. Que es el user created that. Vale, ya. Es que se ha seleccionado la fecha de cuando se creó la cuenta del usuario y por eso no salía nada. Vale. No es un bug, es que esa variable se ha pillado por defecto. Vale. Nada, esto, pues por ejemplo, ¿no veis? Esta interfaz aquí, tú seleccionas esto de a qué cuentas han mencionado más en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues puedes ver, ¿no? En términos absolutos, ¿no? Cuando por quarter o por semana se ve un poco mal, obviamente, porque hay demasiadas, o por mes, ¿no? Cuando tal. Aquí se ve súper bien, ¿no? Que claramente cuando la pandemia llegó, ¿no? En abril dijeron, ¿para qué vamos a mencionar a las de estas de turismo si no pueden venir turistas, ¿no? Y aquí ya se ve que después del verano lo han retomado, ¿no? Aunque tampoco pueden venir. O sea, digo yo que habrán de esto, ¿no? Pero bueno, sí, es curioso eso, que se ve muy bien, ¿no? Entonces, bueno, si por ejemplo tienes ese tipo de observaciones, tenemos cositas como que puedas poner aquí anotaciones y decir, ¿no ves? Como la pandemia empezó, ¿no? Y entonces esto lo puedes guardar y entonces lo puedes guardar como un insight, ¿vale? En plan, se dejaron de mencionar las cuentas de turismo de las comunidades, ¿vale? Y esto crea automáticamente la sección Insights, ¿lo veis? Como una diapositiva con esto que estaba viendo tal cual, que esto se puede editar, o sea, esto es como si fuera una especie de PowerPoint, ¿vale? En el que pues hacer más grande, más pequeño, añadir más texto, añadir otros gráficos complementarios, ¿vale? Lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, la gracia también es que luego esto lo puedes reproducir, ¿no? Por ejemplo, yo aquí habéis visto lo de los atardeceres y entonces si alguien de tu equipo, como esto está en un navegador y lo puede usar cualquiera, si alguien de tu equipo ves que te llama la atención eso, le puede dar al play y te puede llevar de vuelta a ese estado de la interfaz de la selección, ¿no veis? Que sería tener seleccionados los más favoritos y ver que eso estaba muy así, ¿vale? Y eso para cualquier sección, ¿vale? Pero bueno, Trends tiene muchísimas más cosas. Ahora lo que estamos metiendo son para que automáticamente te descomponga las series por estacionalidad, por tendencia, por outliers y cosas así, ¿vale? Pero que la idea es esa, que tengamos secciones como muy específicas para cada tipo de problema de tipo de análisis que hagas, ¿vale? Entonces, ahora voy a pegar un salto y voy a hacer un análisis muy distinto, ¿vale? Bueno, voy a hacerlo ahora con texto, por ejemplo, que es parecido, porque realmente de fondo, aunque teníamos imágenes de entrada, estábamos usando texto, ¿vale? Pero para que veáis un poco más específico con textos. Esto de aquí, por ejemplo, son todas las cosas que hay en Netflix, bueno, que había al final del año pasado, en diciembre de 2020, creo que es cuando lo hice. Entonces, bueno, que sepáis que hay unas 6.234 contenidos entre películas y series. Eso es lo que hay en Netflix, ¿vale? Esto es en Netflix Estados Unidos, pero yo creo que es similar. No creo que haya mucha diferencia con el de España. Sí que habrá cosas que tendrán contratos que solo se pueden allí, ¿no? Pero bueno, hay como, si os aburrís mucho, tenéis 6.000 contenidos. Entonces, aquí lo que se ha hecho es coger cada punto, pues eso es un contenido, y sacar la similitud entre ellos solamente por la descripción de lo que ponen en o sea, en lo que es la descripción esta que te ponen debajo del contenido, ¿no? Del cómo describen de lo que va. Esto de aquí, esta variable, que se llama description, ¿vale? O sea, before planning an awesome wedding for his grandfather, a polar bear king must take back a stolen artifact. Bueno, en fin, todas ya os hacéis una idea, ¿vale? Entonces, de nuevo, aquí lo que hace Graphics es que saca la similitud entre estos textos por pues ese texto en sí mismo entero, ¿no? Y a veces hacer clustering, pues veis que emergen estas categorías de manera no supervisada de texto, ¿no? Entonces, pues aparece una de comedia, otra de Murder Crime Cop Police y demás. Lo interesante es que, claro, las categorías, las adyacentes, ¿no? O sea, en el grafo son topics que son más próximos semánticamente, ¿no? Aquí una cosa que a mí me ha parecido muy curiosa es que, ¿no veis? Con el parámetro este de hacer más o menos clustering, he decidido hacer menos, ¿vale? Creo que 70, a ver. Y, ¿no veis? Cuando hago menos y se quedan dos, se parten dos y hay uno que se define por Love, Life, Friend, Family y otro por Murder, Crime, Police and Cop. Que fijaos, en esencia, aquí te está diciendo, ¿no? Que o bien el contenido va de amor, ¿no? O familia, amistad, tal, como unión a otros seres humanos,
o lo contrario, ¿no? Asesinatos, crímenes, policía, ¿no? Guerras, ¿no? O sea, al final casi todos los contenidos van de amor o de desamor. Y además, paradójicamente, tiene forma de corazón un poco. ¿No? Y se ha partido como en dos. Pero eso ya es casualidad. Eso no tiene ninguna connotación científica, ¿no? Pero bueno, que creo que en ese sentido está guay. Y obviamente aquí tenemos un montón de variables que nos puede permitir luego pues, ver otro tipo de patrones, ¿vale? Tipo, a ver, pues estas son las categorías, de hecho, a mano, ¿no? Que hace que se ven muchas blancas porque como la mayoría tienen más de una categoría y cuando algo tiene más de un color lo pintamos blanco, entonces tal. Pero mira, si pincho en International Movie, sí que se ve, por ejemplo, que las International Movie son más sobrerepresentativas las de amor, familia, no sé qué, ¿vale? En cambio, pues por ejemplo, si pincho en Independent Movies, bueno, pues también es ese tema, ¿vale? Pero comedies, pues va a estar por el lado de las comedias, bueno, thrillers, pues supongo que por la parte esta de aquí, ¿vale? En fin, o sea, que claro, las categorías que hacen ellos a mano tienen mucha correspondencia con las categorías no supervisadas, ¿no? Que infiere el modelo este un poco, ¿vale? Bueno, luego aquí se puede hacer cosas muy divertidas. Yo, por ejemplo, lo que hice fue filtrar, porque también puedes buscar como el contenido y filtrar por keywords y cosas así. Entonces me fijé solo en las que hablaban de cosas de familia y hice un post y todo sobre eso, que no sé si guardé aquí. Y se veía muy, muy bien cómo... Es que me gustaría hasta tapa paper, ¿eh? Porque se veía muy bien. ¿Sí? ¿Alguien me ha preguntado algo? ¿Perdón? No, es que simplemente ha sonado un sonido de entrar y salir, ¿no? Vale. Pues bueno, el caso es que se veía muy bien. Espera, vale. Se veía muy bien que hay países que tienen mucha sobrerepresentación de más contenido de hablar de familia, de amor, de padres y tal. Y luego eso, o sea, se correlaba muy bien con sociedades más, pues por ejemplo, la India salía arriba del todo y demás, y correlaba muy bien con otros índices que hay por ahí académicos, ¿no? De sociedades más individualistas versus más colectivistas, ¿no? En fin, que estaba entretenido. Pero ahora os voy a enseñar una cosa muy distinta, pero que vais a ver que en realidad la metodología es parecida. Y aquí lo que sí que vamos a hacer es construir un modelo, ¿vale? Esto de que veis aquí es una encuesta política de una semana antes de las elecciones de Estados Unidos, o sea, hace nada, en el que, bueno, pues tenemos aquí microdatos, o sea, cada fila es un encuestado, género, edad, la etnicidad, cuánto dinero ganan, cuántos estudios tienen, de qué región de Estados Unidos, de qué estado, si estado laboral, bueno, en fin, de qué industria tal y a quién van a votar, ¿no? Entonces, aquí literalmente hemos hecho un modelo predictivo, ¿vale? Entonces, es decir, que entrenamos un modelo y todo, ¿vale? Y de hecho aquí veis, este es o sea, lo que votaron y el modelo lo que predice, ¿vale? Entonces, pues bueno, y aquí veis si están equivocadas o no. Entonces, fijaos que solamente con 11 variables o algo así, creo que son las que hemos usado, bueno, igual un poco más, solamente estas variables, el modelo, aquí veis, ha predicho bien el 74,45% de los votos, ¿vale? Si van a votar a Trump, a Biden, indecisos, a ninguno o a un candidato raro que era libertario, que se llama Joe George Jorgensen, y Howie Hawkins, que seguro que no habéis oído hablar de ellos. Pero bueno, también se presentaron y había gente que les querían votar. Entonces, como veis, el modelo pues ha acertado bastante bien el 74%, ¿vale? Solamente con eso. Entonces, lo interesante aquí ahora es que, bueno, estos clústeres, ¿vale? Si ahora coloreo por quién van a votar, pues ya, ojo, veis un poco que hay clústeres que tienen más sobrerepresentación de votar a un candidato que a otro. Por ejemplo, este clúster 8 a ojo se ve que es muy, muy predominante el candidato azul, que es Biden, ¿vale? Y el naranja, que es Trump, pues bueno, solamente hay como 4 personas, ¿no? Que al final han votado a este. Entonces, si yo pincho aquí en el clúster 8, en Significant Variables nos sirve un poco para ver qué define a esta gente. Y entonces veis que esta gente es Black or African American, todos ellos, que son mujeres, o sea, mujeres negras del sur de Estados Unidos o el Midwest, pero sobre todo el sur, ¿vale? Que no trabajan, pero buscan trabajar, que son amas de casa o que son jubiladas, ¿vale? Y también, como veis, pues que ganan muy poco, ¿vale?
Entonces, mujer negra que gana poco del sur de Estados Unidos, casi seguro que vota a los demócratas, ¿no? A Biden, ¿no? Algunas han votado a Trump, pero como veis, a tope, ¿no? O sea, ese conjunto de características predice muy bien votar a Biden, ¿no? Entonces, en este caso, yo me he ido a ese clúster porque visualmente se ve fenomenal. También se ve muy bien que este clúster, pues también es muy Biden, ¿no? Y también se ve, pues, que este, por ejemplo, es más pro-Trump, ¿no? Entonces, pero la manera más segura de ver qué clústeres son más de cada uno, por ejemplo, es pinchar en este, ¿vale? En el de Trump. Y entonces yo ahora aquí en clúster hago uplift, ¿vale? Que lo que hace es decirme, por ejemplo, que el clúster 2 son 192 personas, pues 120 van a votar por Trump, ¿no? O sea, son el 5% del total de la muestra, son casi el 10% de los votantes de Trump, ¿no? O sea, es como o sea, un 74% más probable de que la gente de ese clúster vote por Trump que por otros, ¿no? ¿Vale? Entonces, si pincho en él, pues podemos ver, bueno, lo correcto de hecho sería no quitar a los de Trump, sino pinchar en todo el clúster 2, ¿vale? Y entonces pues veis que esta gente se caracteriza por ser hombres, ¿vale? Del sur de Estados Unidos, que ganan bastante pasta, o sea, a partir de 75.000 y muchísimos más de 150.000, o sea, hombres ricos del sur de Estados Unidos que tienen entre 35 y 54 años, ¿no? O sea, que probablemente están en la edad de trabajar, que tienen estudios universitarios, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, y tienes más, ¿no? O sea, también creo que eran hombres, ¿no? O sea, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, y blancos, ¿no? O sea, hombre blanco de mediana edad que gana mucha pasta del sur de Estados Unidos, como veis, no tan bestia como lo otro, porque hay más demócratas, pero, o sea, o sea, un clúster que es bastante predictivo de votar a Trump, ¿no? ¿Vale? Entonces, si lo veis, esto de alguna manera es una manera de entender cuando haces un modelo, ¿no? Porque cuando tienes tantas variables, los árboles de decisión que suelen ser muy buenos para explicar modelos, ¿no? Porque suelen ser fáciles de interpretar, por dónde van rompiendo las ramas más grandes, qué variables, a qué valores te van rompiendo más. Cuando ya tienen muchísimas variables, se hacen muy difíciles de usar para explicar un modelo, ¿no? Entonces, esto pensamos que es una manera alternativa precisamente a explicar un modelo y bastante novedosa. O sea, vamos, yo sí, o sea, sí que obviamente no se nos ha ocurrido a nosotros la idea solo, sino mucha gente ha tenido esta idea de hacer este tipo de cosas. Lo que sí que creo que hacemos original, por lo menos no hemos visto ninguna otra herramienta que lo haga así de interactivo y tal, es pues eso, o sea, mezclar todo con una interfaz interactiva que te permita hacer eso. Entonces, pues como veis, está muy guay porque podríamos ver qué clústeres son más unos de otro y lo más interesante, ¿no? O sea, qué clústeres son casi el 50%, ¿no? O sea, si yo pongo esto aquí así, pues puedo ver, por ejemplo, el clúster 4, este clúster de aquí está casi 50-50, ¿no? O sea, este tipo de gente, que son gente de más de 65 años, jubilados del sur de Estados Unidos, que son mujeres blancas, pues fijaos, ese grupo está muy 50-50, ¿no? Entonces, claro, pues estratégicamente lo que te interesa si estás en campaña es dirigirte a estos, a ese target, ¿no? Probablemente, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, una cosa también muy chula es entender dónde falla el modelo. Entonces, fijaos, si ahora coloreo por la variable correct y grown, si ahora pincho aquí en grown y me voy al clúster que tenga más porcentaje de equivocados, por ejemplo, el clúster 28, fijaos qué interesante. O sea, este clúster está representado por gente que es hispanos o latinos, ¿vale? Hispanos o latinos del sur de Estados Unidos, que son mujeres que tienen más bien pocos estudios, básicamente colegio, instituto, que son jóvenes, 18 o 44 años, ¿vale? ¿No? Y bueno, ¿no ves? Aquí veis que son o amas de casa o estudiantes, ¿no? Entonces, las mujeres latinas de esa edad, jóvenes del sur de Estados Unidos, el modelo ha fallado muchísimo. ¿Por qué? Porque el modelo predecía que iban a votar a Biden, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha generalizado el modelo, no... Si es un buen modelo, ya sabéis que generaliza un poco, ¿no? Entonces, en la mayoría de Estados Unidos, ese perfil latino, ¿no? Joven, tal, no sé qué, suele ir por Biden, por eso lo ha predicho. Pero el modelo, o sea, aquí
sea, la realidad es que luego decían que iban a votar a Trump bastante. Entonces, esto, claro, tú a priori, si no sabes de política y tal, pues no sabes muy bien esto cómo tomártelo. Pero si eres politólogo, puede tener muchísimo sentido para ti esto y ser de hecho un insight muy bueno. ¿Por qué? Porque lo que te diría un politólogo, por ejemplo, con los que hemos hablado, es que el voto de los latinos del sur de Estados Unidos, específicamente el de los latinos de Florida, son latinos muy distintos del resto de latinos, que son latinos que son procedentes de Cuba o de Venezuela, que vienen, digamos, de estos regímenes comunistas, ¿no? Que allí el Partido Demócrata lo asocian a socialista y les recuerda a de donde huyen de su país un poco, ¿no? O sea, aunque eso pueda estar lejos de la realidad, ¿no? Pero de alguna manera, o bien sea por la propaganda o por lo que sea, esos latinos han ido a tope con Trump al final. De hecho, Trump, si miráis sus campañas, su equipo también lo sabía muy bien. Y si miráis en YouTube esto de Cubanos for Donald Trump, que además la canción es muy pegadiza, la verdad. O Latinos for Donald Trump. No, los 5 de La Habana o algo así se llama. O sea, esto ha sido tremendo. De hecho, o sea, no sé si lo escriben Habana así o con B, no sé. Los 5, bueno, los 5, no sé, o sea, buscarlo, yo lo escuché, muy pegadizo, es muy curioso. Me voy a poner a los 5 de La Habana. Son estos, ¿vale? Los 3 de La Habana. Que es algo así como, bueno. Entonces, ¿no ves? Mola, ¿por qué? Porque si quisieras hacer un modelo mejor, pues probablemente aquí esto te da un insight de feature engineering, que es, oye, codifica tu variable esa, en lugar de los cubanos ponerlos como latinos, pues probablemente, oye, tienes más granularidad, ¿no? Y clasifica a esos como cubanos, ¿no? Y entonces, pues probablemente el modelo lo pueda refinar más, ¿no? Bueno, en fin. Hasta ahí la nota de color, por ponerlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, bueno, como os digo, como veis eso, creemos que es bastante potente y bueno, si me vengo aquí a compare, esta función de compare es muy sencillita. Mirad qué chula está. O sea, yo le doy aquí a esto, que me compare sin más Biden versus Trump. Entonces, bueno, voy a esconder estas variables que no sirven para nada, porque básicamente es decirme en qué se diferencian de predecir. Y aquí ya veis así rápidamente que en términos agregados, en general, pues los blancos votan más por Trump que por Biden, que los negros votan más por Biden que por Trump, que las mujeres votan más a Biden, que los hombres votan más a Trump, que las zonas urbanas votan más a Biden, que las rurales más a Trump. Bueno, pues esto está bien. Así en términos general, pues está guay, ¿no? Porque te lo ordena un poco por significancia estadística, una especie de un p-value que calculamos, ¿vale? Y te lo ordena así y entonces pues está muy bien. Pero como veis, la cantidad de insight y el modelado que se puede hacer combinando las otras técnicas versus esto, pues es muy distinto, ¿no? O sea, con esto tienes, o sea, por eso viene muy bien como combinar las dos cosas, ¿no? Y todo esto, por supuesto, te lo puedes guardar como insight, ¿no? Así. Ups. Y ya está. Entonces, se ve y bueno, pues se ve muy bien esto y tú lo puedes luego reproducir y puedes, en fin, hacer muchas cosas distintas, ¿vale? Entonces, pero bueno, que como digo, a mí esta parte me parece bastante chula, os podéis preguntar, ¿la has probado en España? ¿En España se puede predecir el voto así? Pues bueno, lo he probado, sí, me he sacado con el CIS los microdatos de las encuestas del último año y he clusterizado y hecho el modelo así y el modelo en lugar de un 75% predice un 60 y tantos. También lo he mirado y es más difícil de predecir en España por varias circunstancias. Una, porque creo que tenemos más volatilidad de voto ahora en sí. O sea, quiero decir, hay partidos nuevos, muy nuevos, como Vox, por ejemplo, ¿no? O incluso Podemos también es bastante nuevo, y Ciudadanos, que imaginaos, ¿no? Ciudadanos de repente ha perdido un montón de votos, ¿no? Entonces yo creo que esa volatilidad ya hace en sí más difícil, que en Estados Unidos básicamente blanco o negro, ¿no? O sea, republicanos o demócratas, ¿no? Y luego también una cosa que se veía súper bien con esto y donde fallaba más el modelo es por las regiones tipo Cataluña y País Vasco. O sea, se veía fenomenal como un perfil sociodemográfico de un tío de Cataluña, esa misma persona con esa edad, con esa profesión, con ese salario, te puede votar a Vox en Sevilla
y en Barcelona, bueno, o en Girona te vota, claro, a la CUP, ¿no? O a otra cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Porque se vota en otra clave, ¿no? Entonces, claro, eso pues tienes que hacer que tenga buena representatividad ¿no? Como de los catalanes y etcétera, etcétera, ¿no? O meter en el modelo la comunidad autónoma, que yo no la metí porque quería verlo más en general, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso es bastante interesante. Luego, por último, pues bueno, también esto que veis aquí, bueno, es un mapa y claro, tú tienes mucha versatilidad para decidir los puntos del clúster, dónde ponerlos. O sea, las X y las Y esas son como os he dicho, con algoritmo de fuerza que va haciendo atracción y repulsión entre los elementos. Pero, claro, si tienes unas coordenadas geográficas asociadas, pues de repente te emerge España, ¿no? O sea, esto que veis aquí es todos los municipios de más de no sé cuántos habitantes de España, o sea, los 2.800 municipios más grandes de España, conectados por la combinación de porcentaje de casados, extranjeros, el alquiler de los pisos, cómo de caro es, personas por hogar, cómo de grandes son los pisos, el número de gente que se muere y nace, bueno, por muchas de esas historias. Cuando hacemos eso, pues bueno, emergen estos clústeres, ¿no veis? En los que se ve muy bien, pues claro, que pues, municipios de alrededor de Madrid, tipo Pozo de Alarcón, se parecen a los de alrededor de Barcelona, ¿no? O de ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, pues esto luego, como tienes la parte geográfica, pues mola mucho, ¿no? Porque, claro, aquí en este caso los clústeres, ya digo, no salen próximos juntamente, entonces puedes ver como territorios gemelos, ¿no? Entre áreas que no son próximas. También puedes ver que áreas sí que tienen más homogeneidad en todo, ¿no? O sea, pues por ejemplo, aquí veis, pues toda esta región de España se parece mucho. Y bueno, pues eso, luego te puedes tú jugar aquí a ver distintas cosas. Por ejemplo, a mí me llama la atención aquí que mezclé muchos parados con rentas brutas altas y se veía muy bien que la zona de España con más parados y rentas brutas altas son en Extremadura y en estas zonas de aquí, Alicante y demás, ¿no? Que es como un poco como misterioso esto, ¿no? O sea, como que conecta estos dos lados. Aparte de que la gente de Extremadura tiene un acento muy parecido a esta zona de Murcia también. Ahí hay como unos vasos comunicantes curiosos, ¿no? Bueno, el caso es que, como veis, creo que son interfaces exploratorias que no solo pueden ayudar a hacer un análisis descriptivo, sino mucho más avanzado. Yo tenía aquí este gráfico que se ha hecho muy viral. Yo este gráfico lo he visto años por internet, nunca se muere. No sé quién lo ha hecho, es una contribución de estas de internet anónima, ¿no? Que ya es imposible encontrar al autor original, ¿no? Y que a la gente que incluso que no tiene ni idea de datos le encanta, o por lo menos a ellos les conecta, ¿no? Que es un poco lo que hace aquí, ¿no? Y yo creo, yo lo rompo un poco así cuando se lo explico a la gente que tampoco sabe mucho de datos, como que estos son los distintos niveles, ¿no? Que puedes llegar con cosas de datos, ¿no? O sea, todo el mundo de alguna manera usa datos. O sea, las intuiciones y las hipótesis nacen de datos también, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer muchas fotos, estos son fotos que he hecho yo en Roma y en Madrid, y no veis, yo veo por la calle, mi cerebro dice, hostia, estos tíos se parecen mucho entre sí, ¿no? O sea, y estos también, ¿no? O sea, llevan el mismo corte de pelo ambos grupos, unos con más y otros con menos, ¿no? O sea, y entonces tú observas cosas, ¿no? Y entonces tú llegas a conclusiones que a veces se convierten en racismo, en lo que sea, y a veces te funciona y otras veces no, ¿no? O por ejemplo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre que veo y me fijo, yo veo como que los padres y las hijas se quieren más que las madres y las hijas, ¿no? ¿No? Y entonces, pues estos son como observaciones, estos son data points de observaciones, pero claro, que no hay una manera, digamos, sistemática, ¿no? De tenerla, ¿no? Y ordenada. Entonces, aquí destacan los artistas, o sea, eso es lo que hacen los artistas, ¿no? O sea, los buenos cantantes observan cosas y escriben una canción que todo el mundo se siente identificado, o sea, si no fuera un patrón, no tendrían éxito, ¿no? ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, ya luego no sacan tan buenas conclusiones, o sea, pueden transmitirte muy bien lo jodido que es que te deje la novia, pero no tanto cómo hacer que la próxima vez no te deje tu novia, ¿no? O cómo encontrar una novia que no te vaya a dejar, ¿no? O sea, en qué variables fijarte, ¿no? En eso no son buenos los artistas, ¿no? Entonces ahí es cuando ya llega más la ciencia, ¿no? Si lo puede medir, ¿no? Que ese es el reto o la oportunidad que tenemos hoy día con la abundancia de datos, ¿no? Entonces, claro, yo diría que los expertos lo que hacen muy bien, yo pongo este ejemplo que creo que funciona muy bien, ¿no? O sea,
alguien puede decir, aquí pongo además artistas, pero también entran los cuñados, ¿no? O sea, todo depende de lo bueno que seas, ¿no? O sea, los CEOs de las empresas también suelen ser así. O sea, suele ser gente como de que no son de ciencias, ¿no? Pero que son buenos identificando patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, los inmigrantes son más machistas, ¿no? Pues tú eso lo puedes decir, ¿no? Entonces, luego, un experto, si tú mides cosas, pues puede decir, los inmigrantes cometen el 30% de asesinatos por violencia de género, aunque representan el 10% de la población, ¿no? Y eso puede ser verdad. Pero luego, si tienes a alguien más analista que ya empieza a mezclar con más variables, que no solo se fija en una sola variable, ¿no? Entonces ya, pues por ejemplo, hace regresiones, ¿no? Y te puede decir, pues la pobreza y el nivel educativo están más correlacionados con la violencia de género que la nacionalidad, ¿no? Y luego, el que va un poco más allá hace modelos y intenta predecir, imaginaos si fuerais la policía, podríais hacer un modelo y decir un poco a lo Minority Report y decir, hostia, ese tío tiene una probabilidad alta, ¿no? de cometer violencia de género o volver a reincidir, ¿no? Que de hecho este sesgo, o sea, esto es lo que siempre se comenta, ¿no? Que como son cajas negras, pues son un poco peligrosos estos algoritmos, ¿no? Si se empiezan a aplicar, ¿no? Porque pueden empezar a discriminar a la gente y, bueno, ser muy perversos. Yo lo que digo es que sí, eso es verdad, pero es que eso ya pasa, o sea, los jueces también tienen sesgos, ¿no? O sea, y deciden cosas, sí, y además lo malo es que no podemos sistemáticamente medirlos muy bien, ¿no? O sea, no es fácil medirlos, ¿no? Entonces, ya el siguiente nivel es un poco lo que creo que os he enseñado, ¿no? Que es intentar mezclar un montón de tipos de técnicas más modelos causales, que esto yo creo que es una tendencia que espero que, por ejemplo, los epidemiólogos, ¿no? Y los economistas manejan un poco mejor, ¿no? De hacer cosas de modelos causales y que ahora se están empezando a investigar más de cómo combinarlo con técnicas de machine learning y demás, porque los modelos causales hoy día sobre todo es, bueno, aquí de hecho tengo una referencia a este libro que está muy bien, que se llama The Book of Why, que es de Judea Pearl, ¿no? Y sobre todo lo que hacen es hacer mucho con cosas con redes bayesianas, ¿no? Y que la gente dibuje sus hipótesis de cómo las variables afectan al input de aquí, al otro y demás, ¿no? Y luego comprobar si los datos validan o no eso, ¿no? Pero bueno, entre medias yo creo que también se puede empezar a usar algo un poco como lo nuestro, que no es ni mucho menos causal del todo, pero sí que por lo menos a los humanos nos dan más insights de cómo el modelo se está comportando, dónde falla o dónde puede estar más sesgado o menos, ¿no? Y bueno, creo que eso es un poco un resumen de tal. También me gusta esta diapositiva de que los conspiranoicos lo que hacen es unir los puntos así, como les da la gana un poco eso, ¿no? Que creo que está bien, ¿no? Y bueno, sí, yo pensaba contaros eso. Si ahora tenéis más preguntas, pues encantados de hablar más cosas. Pues muchas gracias, Victoriano, por la charla. Bueno, yo creo que ya se están poniendo en cola las preguntas y no quiero robarle tiempo. ¿Nuria? Sí, voy. Hola, Victoriano. ¿Cómo estamos? Lo primero quería pues, darte la enhorabuena. O sea, a mí la charla me ha encantado. Yo creo que ha sido a la par interesante y entretenida. No sabría decir cuál de las dos más. Y tengo varias preguntas. Dependiendo de la gente que se vaya apuntando, haré más o menos. La primera es que yo creo que, como tú bien has dicho en algún momento, como que la importancia de la herramienta es el combinar diferentes técnicas que existen y la visualización de los resultados de estas técnicas, ¿no? Y en algunos de los pasos sí que has comentado pues, qué algoritmos de selección de componentes utilizáis, por ejemplo, qué algoritmo de reducción de dimensionalidad. Y yo te quería preguntar si en la herramienta te da la posibilidad de elegir qué algoritmo quiero utilizar, ¿no? Si tenéis varias opciones y tal, y si podría llegar, ¿no? Más hablando desde el punto de vista de un científico de datos, a hacerlo yo, ¿no? Por ejemplo, imagínate, me parece genial esta herramienta, pero es que a mí me gusta este algoritmo de selección de características o lo que sea, ¿no? Si da libertad, ¿no? De hacer lo que yo quiera un poco. Sí, rápidamente te respondo a esa. Sí, o sea, si te vas aquí a modelos, ¿no? Si debes entrar en un modelo y demás, ¿no? Pues bueno, como ves, tienes una interfaz aquí muy visual de elegir la target, los factores, las features que quieres usar para el modelo y demás. Pero luego, bueno, esta sección la estamos ahora rediseñando para que sea más intuitiva. Pero sí, luego tenemos aquí que tú puedes elegir entre distintos tipos. Por ejemplo, aquí usamos uno que se llama CatBoost, que es una especie de XGBoost, ¿vale? Pero pues de momento hemos puesto también que puedes aquí meter una regresión lineal y en función de las cosas que vayas eligiendo de esto y demás, también te damos aquí un montón de parámetros que puedas cambiar que admiten esos algoritmos.
Dicho eso, si luego ves los que eliges aquí en esto y te vas aquí a la documentación técnica, pues podrás ver que incluso puedes llamar a una función de Python, ¿sabes? Y de pandas, si quisieras Vale. elegir todavía uno más específico. Entonces, pues sí, hemos intentado hacer eso, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tener la flexibilidad máxima y sobre todo también que si descubres algo con Graphes y lo quieres reproducir luego con código y lo quieres enviar para un paper y lo que sea y tal, pues que lo puedas reproducir luego con cualquier librería open source que nosotros de facto usamos por debajo, ¿no? Vale. Y, o sea, genial, lo que me esperaba y está genial. Y yo, entonces, en esta línea te quería hacer una pregunta porque, o sea, yo también he empezado como a desarrollar una plataforma, ¿no? O sea, de aprendizaje federado, ni mucho menos la comparo con esto, pero me llama mucho la atención porque una de las cosas que más me cuesta a mí es, claro, yo como científica de datos sé hacer cosas y doy cosas por sabidas, ¿no? Y entiendo que cuando tú lo haces a nivel usuario, ¿no? Que lo utilice, bueno, pues como está hecho Graphex, ¿no? Que lo utilice alguien que tenga cero conocimiento de la temática. ¿Cómo lo habéis hecho, no? Porque entiendo, o sea, si habéis recibido feedback de gente que no es científica de datos y os ha dado consejos o un poco por intuición, ¿cómo habéis hecho que sea tan intuitiva para gente que no es científica de datos? Pues, hombre, a ver, lo más rápido de decir que es con 6 años de trabajo y muchas iteraciones, o sea, en realidad llevamos 6 años montando esto, nos tiramos como 2 y pico mi socio y yo solos, y ahora ya somos 21 personas y, claro, el propio equipo nosotros mismos, de iterarlo para nosotros mismos y luego de todos los clientes que tenemos, que nos dan mucho feedback. Y en los clientes tenemos también equipos bastante técnicos, ¿no? O sea, entonces, con mucha iteración y mucho tiempo y con mucho feedback iterativo. Claro, es que, claro, eso me parece una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque muchas veces cuando tú sabes hacer algo es muy difícil abstraerte, ¿no? Como explicar algo que es muy sencillo, ¿no? Claro. Y Además un tenemos un poco, equipo, pero como muy multidisciplinar, ¿no? Porque como es sí, una combinación de diseñadores, programadores, además distintos tipos de programadores, de front, de backend, de hacer librerías gráficas. O sea, al final es una conjunción, todo lo que veis lo hemos hecho, o sea, de cero, ¿no? O sea, las librerías gráficas están hechas desde cero, ¿no? claro. O sea que sí, sí. Vale, y ya simplemente ya un comentario final. O sea, esta charla se la propuse yo a Paco, o sea, hablando con algunos compañeros, después de ver en Twitter el anuncio con Valentine's, ¿no? Sí, sí. Previa a Navidad, sí. Y entonces estuve pensando, porque aunque yo no tengo experiencia trabajando en empresas, sí que tengo compañeros que han trabajado en empresas y tal, y cuando empresas hacen ciencia de datos, lo que ellos dicen que son ciencia de datos, yo estoy bastante en desacuerdo en muchos casos. Entonces, quiero, si puedes explicar un poco cómo es, o sea, que al saber que habéis tenido colaboraciones con otras empresas que no se dedican a la ciencia de datos, o sea, mínimo Valentine, no sé si habréis hecho más, el cómo ha sido trabajar con empresas que no se dedican a la ciencia de datos y haciendo realmente ciencia de datos. Bueno, a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Que las definiciones a veces de ciertas cosas no son... Si lo llevamos al ámbito de los clústeres, ¿no? Pues los clústeres tampoco tienen fronteras específicas, Sí. es mayor o menos, ¿no? O sea, yo entiendo que por ciencia de datos la mayoría de veces entendemos, ¿no? Cuando puedes aplicar algún tipo de modelo de machine learning, ¿no? O sea, cuando, digamos, trabajas con muchas variables y muchas dimensiones y de alguna manera se hace algún tipo de modelado por debajo, ¿no? Si no, diría que es más estadística descriptiva, ¿no? O algo así, ¿no? Diría, ¿no? Entonces, Sí. como tú dices, la mayoría de empresas no hacen ciencia de datos. La mayoría de empresas, como mucho, hacen estadística descriptiva de hacer un dashboard, ¿no? Un cuadro de mando en el que ven métricas de sus negocios y ven si van mejor o van peor, ¿no? Yo diría que en España solo las telecos y los bancos son los que tienen mayor tradición en haciendo más cosas de hacer modelos y demás, y desde hace años. Ahora sí que se está intentando meter casi todo el mundo. ¿Perdón? ¿Alguien me ha dicho algo? Sí, se escucha un ruido, pero creo que ahora sí Igual sin sin querer, querer. ¿no? Sí. Entonces, bueno, como decía, sí, yo creo que la mayoría de empresas pues, todavía no están ahí, sobre todo en España, que diría que es un mercado más inmaduro que extranjeros. O sea, por ejemplo, nosotros ahora en Reino Unido que estamos con Harrods, ¿no? Que es como... Harrods no solo es el centro comercial ese tan guay que hay en Londres, sino que también son los dueños de Pepe Jeans y otras marcas y demás, pues tienen un departamento de Customer Insight de 35 personas. O sea, 35 personas que se dedican hacer análisis de datos, pero muy específicos sobre el cliente. Y 6 personas de clustering de clientes. O sea, hay 6 personas de data science que solo se dedican a hacer clustering de clientes, ¿no? Entonces, claro, nuestras conversaciones con esas empresas
son muy directas, son muy a por qué Graphes hace mejor clustering que este otro y hacer ejemplo de comparar como ya lo hacen respecto a tal. En otras empresas efectivamente tenemos que hacer más evangelización de primero convencerles por qué aplicar este tipo de técnicas de análisis les va a venir muy bien, ¿no? Y muchas veces, claro, no tienen ni idea de si les merece la pena invertir tal presupuesto para este problema, ¿no? Sí, ese es que es el problema que veo yo, ¿no? Que al final tienes que estar más tiempo dando importancia a lo que estás haciendo que haciéndolo y explicando Claro. las consecuencias o lo que sea. Nosotros hasta ahora no le hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo al equipo de ventas. De hecho, el equipo de ventas ha sido una persona y media durante todo el año pasado, nada más, más un poco alguna colaboración mía. A pesar de eso, durante el año pasado pues facturamos casi 400.000 euros solamente con una persona y media vendiendo el producto y básicamente en España además. O sea, lo cual está bien. Y bueno, y este año estamos creciendo muchísimo más. Solo en enero hemos cerrado 8 contratos en enero y ahora 6 en febrero y eso es muchísimo de rapidez porque ahora hemos fichado dos personas más, ¿no? Entonces, claro, lo que ahora pensamos o lo que hemos cambiado era que antes hacíamos con esta persona y media muy de tocar a la puerta de fulanito y decir, mira, hemos hecho este ejemplo con este otro cliente, este sector, si nos dejaba contarlo, que no siempre era el caso. Claro. Hay muchos que sí, que no les importa. De hecho, si os vais a YouTube y ponéis Graphex, ponéis BVA, pues, por ejemplo, veis a los del BVA contando cómo han usado Graphex para el departamento de recursos humanos para entender sus empleados por qué se van, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, pues podemos ir con esa historia a otro y decir, oye, mira, si este lo ha hecho, ¿no? Y entonces, pues es eso, tardamos entre 1 y 3 meses en convencerles, ¿no? Claro. Sí, y luego, además, te tocaba a alguien que ni siquiera estaba muy convencido, que ni siquiera estaba preparado para esto y a lo mejor luego al cabo de los 3 meses nadie lo usaba, ¿no? Y entonces, pues, era muy mal. Y ahora, hace unos meses hemos sacado un modelo freemium, o sea, cualquiera podéis ir y abriros una cuenta en Graphex gratis y entonces, pues, pueden toquetear todo lo que quieran y entonces cuando ya se encuentran con las limitaciones nos contactan o si vemos que ellos lo usan mucho les contactamos y entonces ya le hacemos la venta, ¿no? Y ahora estamos apostando más por hacer más contenidos en el blog, ¿no? Moverlos más o enseñarlos en foros donde haya más gente que les interese y que así sea, ¿no? O sea, que haya alguien que diga, coño, yo soy data scientist y trabajo en problemas de... Por ejemplo, ahora estamos con varias farmas que hacen ensayos clínicos en los que hacen un montón de combinaciones de un montón de compuestos y ven si eso hace, qué reacción hace en esa célula, ¿no? Y entonces, pues, una herramienta como Graphex es la leche para eso, ¿no? Claro. Pues bueno, el tío ese lo descubrió viendo un artículo que habíamos hecho de encontrar un reemplazo a Cristiano Ronaldo, ¿vale? O sea, y él fue capaz, ¿no? De decir, oye, pues me puede servir para este problema. Pero claro, ahora que ya sabemos que sirve para eso, pues podemos hacer un webinar. Ahora estamos haciendo como muchos vídeos en directo, en Twitch y cosas así. Y entonces, pues los ponemos tal y entonces, bueno, ahora la gente cuando busca en Google eso, pues se puede encontrar un blog o en nuestro blog y entonces, o un vídeo y entonces la gente se registra, hace una prueba y ya funciona muchísimo mejor, mucho más eficiente las ventas en ese sentido, ¿no? Entonces, también lo que ves es que te llegan más extranjeros, que también es el otro reto, que vender con gente, bueno, hemos fichado varios ingleses para que cuando hablen con acento nativo, que eso es claro, claro, que si no siempre hay una frontera, ¿no? Claro, pero aparte de eso, bueno, el COVID en ese sentido nos ha venido muy bien porque, claro, ahora pues le da un poco igual a la gente, ¿sabes? O sea, que estés aquí que allá, como no tienes reuniones físicas, ¿no? Y ahora la verdad que estamos bastante ilusionados con eso, ¿no? De este año, de ser el año que ya empezamos a internacionalizar de verdad con clientes guays en Estados Unidos y demás, ¿no? Qué bien, pues me alegro mucho y espero que os siga yendo bien, porque ahora no, o sea, sé que iba a ofrecer, no iba a decir que que vaya a hacer una nueva plaza para trabajar en Graphex. Ahora mismo no me interesa, pero en unos años quizás sí. Muy bien. Así que espero que sigáis creciendo. Sí, voy a aprovechar para vender un segundo el puesto. Sí, venga. Así por si alguien está interesado o conoce a alguien que pueda estar interesado. Adelante. Además, en un futuro cuando tengas plazas, mándanoslas porque particularmente aquí ahora mismo de los 65, pues tendrá unos 50 doctorandos. Nuria lo sabe bien. Sí, yo ya lo he dicho. A mí me quedan 3 años, en 3 años veo, pero... Muy bien. Va a haber muchos de ellos que tengan interés. Hay muchos que van a tener interés. Además, yo te animo además que abra una sucursal de Graphex en Granada. Bueno, es que justo te iba a decir eso. Quiero decir que en el equipo tenemos bastante gente de Granada, los dos fundadores somos de Granada. Yo ahora estoy viviendo entre Granada y Madrid, de hecho, o sea,
Voy y vengo porque, bueno, mi novia es profesora aquí en Madrid y tiene que venir a dar clases algún día físicamente, pero a mí a lo mejor a medio o largo plazo me gustaría vivir en Granada. Entonces, entre eso, que somos los dos fundadores de Granada y tenemos más empleados de Granada, tenemos como 3 personas más de Granada, creo, o sea, de 21, o sea, tenemos un porcentaje grande. Y otra gente que es de Málaga, tal, alrededor. Así que, de verdad lo digo, a mí me encantaría tener una oficina. Yo creo que en nuestra empresa ya hemos decidido que cualquiera pueda estar en remoto, o sea, vamos a mantener el remoto siempre, o sea, que cualquiera que quiera trabajar puede vivir donde quiera, pero en aquellas ciudades donde haya más un número de personas, pues yo que sé, haya más de 2 o 3 personas, tener espacios donde pues, esas personas puedan salir un poco de casa cuando el mundo sea vuelta a la normalidad. Y pues me encantaría que en Granada tuviéramos una oficina cuando estemos en el mundo ese de vuelta. Además, Paco nos va a ayudar. Cuenta con ello. Además, en el PTS van a sacar ahora, va a haber un edificio nuevo que se va a poner para oficina. Claro. Y de hecho, nosotros espero que pronto anunciemos que vamos. Bueno, nosotros estamos en uno, hay 2 edificios, por cierto, te digo, de oficinas. Y nosotros, el instituto nuestro abre sede allí en unos meses. Bueno, ya la tenemos, ya está alquilada, ya la está pagando la universidad. Estamos ahora mismo en el concurso de muebles. Vicky Luzón, que está por aquí, lleva ahora el tema. Estamos en la tarea esta de amueblar y demás, que es un latazo, como bien sabes. Y nosotros estamos allí físicamente. En cuanto esto se despeje, nosotros estamos allí. Y hay 2 edificios que están conectados además por una pasarela interna, y en uno de ellos van a sacar ahora, en breve van a sacar 4 plantas de oficina, van a sacarlas de alquiler, a Bueno. alquilarlas. Entonces, es un sitio, una maravilla para estar allí. Es decir, que Sí, sí, sí. yo te animo a que te lo pienses y vamos a estar No, yo tengo muy decidido. Si la clave es tener que no haya pandemia y que haya más de 2 o 3 personas que estén allí. O sea, así de sencillo. Pues entonces yo te animo, porque además, una vez que tenga allí la sede, seguirás creciendo con gente de aquí que le gustará. Mira, bueno, cuenta el tema de la plaza y luego veo que Voy a contar rápidamente. O sea, hay 2 preguntas después, José Daniel y Francisco Pérez. Cuenta tú lo de la plaza y luego le damos la palabra a los 2 que vale. tenemos. Papá. A ver, la plaza esta es de un puesto de Data Science. Es muy complementario a trabajar con María del Mar, de hecho. O sea, que la persona esta trabajaría muy codo con codo. María del Mar está en una posición que para mí es la más divertida de todos. O sea, si yo no tuviera que hacer todo lo que hacemos los cofundadores, que es absolutamente de todo y muchas cosas aburridas, a mí me gustaría hacer esa tarea. Y básicamente consiste o sea, tenemos en el equipo de Data Science de Graphics, en el equipo hay muchos desarrolladores, porque gran parte de nuestra tarea es implementar interfaces, como veis. Entonces, hay muchos desarrolladores frontend, backend, o sea, que hacen código en C++, en JavaScript, ¿vale? Pero luego el equipo de Data Science hace funciones, hace código de Data Science, de modelos y demás, que se ejecuta en producción. Y entonces está dividido en esos 2 equipos. Los que escriben código de Data Science que se ejecuta y son Data Scientists, pero también son buenos programadores. Y luego, los otros no quiere decir que sean malos programadores, pero su función no está tanto en programar el código de producción, sino en ir experimentando, en hablar mucho con clientes, o sea, en entender los problemas de negocio muy bien y ser capaces esos traductores a cómo hacemos esto, cómo lo llevamos al producto, creando una nueva interfaz, creando un nuevo paso, creando una nueva receta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es ser traductor entre problemas de negocio y el producto, ¿no? Y entonces para eso hay que hacer muchos experimentos. Y esos experimentos pues se hacen en Python, con el propio Graphics, o sea, una mezcla de combinar código que escribas nuevo con la propia herramienta, ¿no? Entonces hay que tener un poco primero hay que tener interés de ser muy curioso, o sea, tiene que ser alguien porque hay gente, yo que sé, que le flipa más optimizar un algoritmo a tope mogollón y le da un poco igual el para qué, ¿no? Pues bueno, este puesto es más de que te tiene que gustar el data science porque tienes que saber como toda la caja de herramientas de todo lo que podrías hacer y combinar, pero luego también te tiene que gustar hablar con la gente y con los que tienen el problema y entenderlo bien en poco tiempo, porque es un puesto que mola mucho. Nosotros tenemos más de 60 casos de uso en una lista que tenemos, o sea, 60 casos de uso de aplicaciones prácticas de data science en la empresa. Y entonces, pues eso, hay que ser muy espabilado, porque hay que decir, oye, pero ¿y ese dataset os cuesta mucho conseguirlo? Y si lo pudierais conseguir así más rápido, y esta variable, ¿y por qué no me dis esta cosa? Y si hicierais tal, y hacer muchas pruebas, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien como con esa capacidad, ¿no? Y dar mucho feedback también a producto, ¿no?
Entonces yo creo que es un puesto súper divertido y claro, también es difícil porque a veces no se da que esas skills sean, pero sí que luego hay mucha gente que es un poco así, ¿no? Entonces, el puesto va bastante de eso. También queremos que esa persona ayude bastante a hacer analítica interna para graphics. O sea, que sea nuestro propio data scientist, ¿no? O sea, que analice nuestros propios datos de nuestros clientes. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, un modelo que te predice cuánto va a tardar en computarse algo en base a proyectos pasados de otros clientes, ¿no? Entonces también necesitamos un data scientist interno aparte de que haga analítica sobre nuestro propio producto, ¿no? Ya hemos avanzado mucho, ya hemos puesto muchos pilares bien, hemos montado como un data lake y tal para analizarlo. Y entonces eso. Y entonces respecto al seniority que esperamos, pues bueno, es un puesto que no esperamos, hombre, obviamente quien tenga más experiencia, pues mejor, pero el rango salarial es de 24 a 30.000, ¿vale? Entonces el candidato que mejor encontremos que se encuentre como en ese rango, básicamente, para que hagáis una idea. Somos bastante transparentes. Si os vais a la sección de job offers y tal, que está en el footer, abajo del todo de la página web de Graphics, y veis otras ofertas. Ahora, a ver si saco ya escrita entre hoy y mañana esta concreta, que me tengo yo que poner a hacerla. O sea, pero bueno, si veis otras, veréis muchas otras cosas ya escritas de cómo funciona la empresa y somos bastante transparentes. O sea, como veis, pues eso, no tenemos problema en decir rangos salariales de casi todo y tal, de cómo va la empresa, todo el mundo sabe todo. Y yo creo, y somos 21 personas, entonces yo creo que es un momento muy bueno porque ya hemos pasado, o sea, ya tenemos un tamaño muy ideal, porque ni somos tan grandes pues, como para que tengan lo malo de las empresas muy grandes, ¿no? Que hay demasiada hiperespecialización en cada caso, ¿no? Ni somos tan pequeños como para que haya que hacer demasiadas funciones extra como había que hacer hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy guay y también es un momento en el que, pues bueno, este año estamos también como empezando a internacionalizar y yo espero que este año crezcamos bastante, porque el año pasado, la verdad que con la cosa del COVID, la cosa estuvo un poco plana en cuanto a muchas cosas. En producto avanzamos mucho, pero en negocio no tanto como esperábamos. Pero ya este año se ve que vuelve la alegría y también el cambio de negocio. Y bueno, pues por eso, que yo creo que para cualquiera que quiera meterse en el mundo de la industria del software y le gusten los datos y además sea curioso de muchos temas distintos, es un puesto ideal. O sea, yo creo que de verdad no hay muchas oportunidades así en España ni casi en el mundo, de verdad lo digo. O sea, y en el momento en el que estamos. Y bueno, además el equipo es muy majo. O sea, el equipo creo que hemos fichado, nos tiramos mucho tiempo en realidad, fichando a la gente y hablando con ellos y tal. Y por eso es bastante clave. O sea, intentamos que encaje todo. O sea, las habilidades, con la forma de ser, bueno, cualquiera que tenga más preguntas, sentiros libre de escribirme a victoriano@graphex.com directamente o por LinkedIn, me podéis añadir, o por donde queráis, o por Palomo. Victoriano, ahí quedan un par de preguntas. Si tienes hueco, Sí, sí, hacemos dos preguntas, con esto cerramos, que llegaremos a las 6. Y Sin que luego problema. cualquiera más que tenga, bueno, en el tema de la oferta que acaba de comentar, por supuesto que quien tenga preguntas, quien quiera que te escriba. No, yo encantado, ¿eh? Yo todas las preguntas que nos tengáis. pida el email. No sé si tu email estaba... Lo acabo de poner en el chat. Lo has puesto en el chat. Pues entonces aquí tenéis todo en el chat. Ahí está. Es muy fácil, es victoriano@graphex.com. Graphex.com, con lo cual no hay pérdida. Pues que cualquiera que te escriba que tenga interés. Ahora mismo en esta lista lo que tienes todos son doctorandos, entonces también es normal que el interés del salto profesional es cuando estás terminando la tesis doctoral, Claro. luego te planteas el salto. Así que Pero ahora, si conocéis a alguien, a lo mejor, ¿no? pero bueno, todos pueden tener amigos que han terminado o están terminando y gente del entorno que tenga interés. Y igualmente todos los que me estáis escuchando, pues tenéis, cuando terminéis, una acción de recordar esta opción y escribirle a Victoriano, decirnos Bueno, nosotros le y con escribimos. el tiempo, vamos, si todo va bien, siempre seguiremos sacando más ofertas. Claro. Por eso comento que cualquiera que lo piense, que cuando termine, que piense, se acuerde de ti y diga, mira, te escribo así, me oferta este momento, acabo de De terminar. hecho, Ahora lo cuento. si solicitáis luego la oferta y rellenáis el formulario, tenemos ahí una cosa medio montada con datos y ya automáticamente luego, pues al futuro, miramos primero esa lista, aunque, ¿sabes? Entonces, que incluso aunque a lo mejor ahora mismo no querráis, si os quedan 4 meses para presentar y decís, ahora no, pero igual entre 6 sí, pues merece la pena rellenarlo, ponerlo como una nota, decir, ahora mismo no puedo, pero que ya os tenemos en esa base de datos, que a veces la miramos antes de sacar la oferta, ¿no? Entonces, por eso también es interesante meter esa info. Bien, había dos preguntas. Primero de los que yo he visto por aquí, que se han apuntado. José Daniel. Que lo estoy viendo el vídeo. José Daniel. Buenas tardes. ¿Qué tal, José Daniel?
La charla ha estado muy, muy interesante. La verdad, haces virguerías con la plataforma. Me alegro que te guste. Bueno, yo tenía dos preguntitas. Una de ellas creo que por cuestiones de tiempo no va a poder ser. Era una curiosidad de si los retweets, viendo lo de los atardeceres, si se podía comparar en cuanto a tiempo y a número de retweets, por si acaso, cuando se generaban muchas fotos de atardeceres en días seguidos, Ajá. yo esperaría que el número de retweets baje, porque la gente Ya, se la puede gente hartar un poquito de la cuestión. se canse, ¿no? Ya. Pero seguramente se puede hacer con la plataforma. Sí, claro que se puede hacer, sí, por supuesto. Tú así- filtras, es directamente filtrar eso, se te queda eso seleccionado, te vas a Trends, lo pones en modo el average, la mediana de retweets que han tenido y verás el patrón, seguro. Vamos. Vale, pues voy a la pregunta de verdad, que es, antes empezaste a hablar un poco de las licencias de Perdón, uso. te voy a interrumpir un segundo. O Sí. sea, entonces te digo, de nuevo, tenemos cuentas gratis de Graphics, o sea, Sí. todos podéis, os animo a probarlo. Hay un montón de cosas poco intuitivas de momento y cosas que están bastante regular, somos conscientes de ello, pero se pueden hacer ya bastantes cosas más o menos, o sea que os animo a probarlo. Vale, pues eso, sobre el tipo de licencia de uso y cómo se Vale. puede utilizar la plataforma, ¿se podría utilizar para enseñanza o similar? Sí. De hecho, queremos currarnos algo que ayude a... Ya se está usando, se ha usado en varias universidades y tal para enseñar cosas de data science. La misma Complutense este año a los sociólogos le han enseñado a hacer cosas de análisis de datos con Graphics. El cuatrimestre anterior, en varias escuelas en el Instituto de Empresa también. O sea, ya hemos tenido varias experiencias de profesores que lo han cogido y lo han hecho, como además con la cuenta gratis se puede hacer bastantes cosas y tal, y ellos directamente lo han enseñado. De hecho, nos gustaría crear alguna especie de manual específico. Si os vais a la documentación, veréis que justo ahora estamos creando la documentación buena, que ahora mismo no tiene ilustraciones, pero eso es lo que se va a trabajar las próximas semanas. Pero queremos hacer una específica de guías como para enseñar data science, como una especie de Graphics Academy, para enseñar data science a través de Graphics, ¿no? Que yo creo que es una cosa que puede estar bien, porque sobre todo puede ayudar a trasladar muchas intuiciones, ¿no? Que a veces la gente se pierde en las fórmulas y cosas así, que está bien, porque la matemática al final pues tiene ese rigor, o por lo menos esa manera de entender en profundidad lo que pasa, pero a veces es mejor tener las intuiciones, ¿no? Y que te den esa motivación para aprender la teoría más pura teoría, ¿no? Entonces yo creo que eso puede combinar muy bien. Ok, pues nada, muchas gracias. Nada, tío. Muchas gracias, José Daniel. José Daniel es otro ejemplo de teletrabajo, victoriano. José Daniel está ahora mismo en Canarias. Tenemos ganas de muy verlo bien. por Granada, pero la ¿Qué pandemia sabe? lo ha devuelto a Canarias temporalmente. ¿Y qué Está sabe? Está con la tesis doctoral en temas de Fairness de datos, interpretabilidad, toda la parte de FATE. La otra pregunta de Francisco Pérez, visto por aquí. Sí. Francisco, va a tener ya con el vídeo. Muy buenas. Victoriano, me ha encantado la verdad lo que estáis haciendo. Yo tuve la posibilidad en el máster de Ciencia de Datos de Granada, en una asignatura de recuperación de información. Hicimos una herramienta con Shiny, con R, no sé si la habrás visto o lo sea. Y entonces me ha parecido, bueno, Shiny al final es muy poco comparado con lo que vosotros hacéis, es muy interesante. Pero mi pregunta o curiosidad es más en el tema de, porque en el máster también nos hicieron mucho hincapié también en el tema de empresa. Me gustaría si podías dar un poco tu experiencia de cómo formar una empresa y tal, porque hoy en día, quieras que no, lo vemos bastante difícil todo eso, pero no sé, por tener la experiencia de una persona. Vale, bueno, a ver, un hiper resumen, porque claro, imagínate ese tema para otra charla. Pues bueno, a ver, nosotros nos tiramos, como digo, casi 3 años, Miguel y yo solos, justo cuando acabamos la carrera. De hecho, empezamos antes de acabar. O sea, hice mi proyecto fin de grado sobre Graphics hace 6 o 7 años, ¿no? Entonces, ya te digo, nuestra visión fue, Miguel y yo desde el instituto hacemos páginas web para empresas, cosas así. O sea, siempre hemos estado haciendo cosas juntos en plan emprendedor, con tecnología, programando. Entonces ya teníamos como un poco ese espíritu, ¿no? Y teníamos la intuición de que si no lo hacíamos cuando acabáramos la carrera, pues no iba a haber muchos momentos vitales, sobre todo para hacer algo más tecnológico y más complejo, ¿no? Entonces,
como Miguel y yo no lo tomamos, fue que nos tiramos un año entero, pues literal, como si en lugar de hacer un máster, pues él y yo quedando todos los días programando lo que empezamos haciendo, ¿no? Y no teníamos ni dinero, o sea, nada. O sea, yo me volví a Granada, de hecho, yo me vine a estudiar aquí en la Colos Tercero y me volví a Granada pues, para no gastar dinero, para estar en casa de mi padre. Y Miguel igual. De hecho, sí que yo hice el último cuatrimestre de Miguel en Davis, él estudió en Granada, que tiene intercambio con California, ¿no? Con la Universidad de California en Davis. Y yo me fui allí a Davis y estuvimos un cuatrimestre allí que nos vino muy bien porque, o sea, hablamos con mucha gente de Silicon Valley, españoles y demás. Y bueno, como que también nos dio un poco como, por lo menos, ese de ¿por qué no lo vamos a poder hacer? ¿No? O sea, se os ve espabilado, aquí la gente no es más lista que vosotros y aquí también empiezan sin nada, ¿no? Entonces nos volvimos y nos tiramos un año los dos programando. Hay mucha gente que no, por circunstancias no puede hacer eso. Yo lo entiendo, porque si tienes cierta edad y tal, pues no te puedes permitir el lujo de tirarte un año sin ingresar dinero y además sin tener ni idea si eso va a servir para algo o no, ¿vale? Porque además la incertidumbre es total. Entonces, cuando acabó eso, nosotros estuvimos, nos presentamos a un programa de aceleración de empresas de estos que hay, que se llama Plug and Play, y nos dieron 25.000 euros, ¿vale? A cambio de un 7% de la empresa. Para que te hagas una idea, o sea, luego hemos hecho una ronda de 1 millón a menos de un 10%, ¿vale? 2 años después de eso, ¿no? Entonces, claro, era bastante, pero bueno, por lo menos daban 25.000 euros. Nos fuimos a Valencia y ahí nos dieron un poco de formación. De hecho, ahí es cuando constituimos la sociedad. Hasta ese momento no tenía sentido constituir una sociedad porque no había nada que le vendiéramos a nadie, solo servía para pagar impuestos, ¿no? O sea, entonces ahí ya la constituimos y entonces yo ahí empecé a dejar de programar y me puse un poco a ver a quién le vendíamos ese primer prototipo. Pero esto te estoy diciendo, claro, un año entero de programar solos y luego como medio año, un año hasta que empezamos a venderlo. Entonces como año y medio, 2 años hasta que firmamos el primer contrato. Y el primer contrato fue a Roche, la farmacéutica, por un contrato de 1.000 euros al mes porque usaran la plataforma, ¿no? Que de hecho ni siquiera era el Graphex que veis ahora, es otra herramienta que hicimos antes que sirvió de base, que se llamaba Contexto. Entonces, bueno, para que te hagas una idea, eso estuvo bien. Yo luego conseguí un par de contratos más, con eso ya ingresábamos 2.000 euros al mes más los 25.000 euros que nos habían dado los inversores. Con eso pagábamos los seguros de autónomos, ¿vale? Y el alquiler que teníamos en Valencia, ¿no? Y nada, con eso tuvimos la suerte de que Google abrió un campus en Madrid, que ahora se llama Google Campus, y bueno, ahora creo que está cerrado con la pandemia. Y entonces tuvimos la suerte de que nos dieron un espacio allí gratis, en el Google Campus. Y entonces, estando allí, pues ahí ya entendimos mejor qué queríamos hacer, o sea, qué producto, para qué servía lo que queríamos hacer, porque al principio estaba como muy destinado a cosas de marketing, nada más y demás. Y entonces ahí ya fue cuando fuimos a unos inversores. Bueno, no sé si conocéis CartoDB, Carto.com. Sí. Pues bueno, los fundadores de Carto, yo desde que estaba en la uni, para mí era mi referencia. Me parecía chulísimo lo que hacían y eran de aquí de Madrid y entonces yo los conocía muy bien. De hecho, todos mis mejores compañeros de carrera los enviaba a hacer a Carto y todos se quedaban trabajando en Carto, ¿no? Y entonces los fundadores de Carto ellos emitieron más dinero a nivel personal y sus inversores iniciales, con eso hicimos una ronda de 500.000 de euros. Y ya con esa ronda de 500.000 más tal, es cuando empezamos a fichar. Bueno, sí que antes de eso fichamos a Juan, que fue el primer empleado un año antes con los 25.000 euros y tal, que él está haciendo un postdoctorado. Y entonces con nosotros tres ya levantamos ese 500.000 y ya con ese medio millón después hemos ido levantando cada año una ronda de... En total hemos levantado 3 millones de financiación. También tuvimos suerte de que nos dieron un Horizonte 2020, que es un a fondo perdido. La Unión Europea te da dinero si has levantado dinero de capital privado, pero antes tienes que levantar de capital privado y haces algo muy innovador y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos la suerte de que entre fondos privados, o sea, más o menos nos han dado como 1,5 millones fondos privados, 1,5 millones la Unión Europea, ¿no? Con esto, ¿no? Y en total, para que te hagas una idea, hemos perdido con esto en torno a un 30% del capital de la empresa. O sea, el 70% lo seguimos teniendo Miguel y yo, ¿no? De la empresa. Lo cual está bastante bien, diría, para todo el tiempo que ha pasado. Y en total ha pasado pues un montón de años, como ves. Entonces, lo que recomiendo al que quiera montar una empresa es, o bien, que asuma que es una experiencia de aprendizaje si sale mal, porque la probabilidad de que salga mal es muy alta. De hecho, si Miguel y yo no fuéramos amigos de toda la vida y nos conociéramos muy bien y nos complementáramos muy bien, y también diría que es muy importante tener socios técnicos. Los de negocio te dirán, la mayoría de emprendedores no son técnicos en España
y quizá por eso tampoco hemos tenido muchas empresas que hayan sido la leche. O sea, esa es la realidad, ¿vale? O sea, hemos tenido pocos. Y yo creo que hace falta animar más a gente técnica a montar empresas y que luego lleguen más los de negocio, porque si tu si tú tienes una diferenciación tecnológica, deberías tú, por lo menos, o sea, yo, bueno, también a mí me gusta mucho hablar de los modelos de negocio y de los problemas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también yo ya, bueno, ya hace años que no probamos nada, ¿no? O sea, yo ya es más, hago mucho producto, pero más de probar yo cosas, o sea, el propio producto nuestro, mirar productos de la competencia, hablar con clientes, estar al día de qué cosas se hacen, cosas así, ¿no? Pero yo ya no toco ni una línea de código en producción de hace años, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es eso, un socio muy técnico que pueda ser el CTO, ¿vale? Si es un producto tecnológico, y luego otra persona que también sea bastante técnica como para hablar el mismo idioma, ¿sabes? Y que no sean Marte y Venus, ¿vale? Pero al mismo tiempo que esa otra persona no le importe dejar de programar en algún momento. Y luego que esas dos personas estén dispuestos a mínimo un año de sus vidas sin cobrar, ¿vale? Pero mínimo un año de sus vidas sin cobrar. Y luego también uno de los dos tiene que, o sea, gustarle atraer talento y demás, ¿no? Porque al final, o sea, yo creo que, por ejemplo, Juan lo atraje en una charla como esta. O sea, Juan, que ha sido importantísimo, él vino de hacer un postdoctorado en hacer interfaces de análisis de datos complejos. O sea, imaginaos lo importante que es para Graphics, que ni Miguel ni yo teníamos ese punto, ¿no? Entonces, pues yo hice una charla en un Data Beers, que es un evento que hay en Granada, ahí, de hecho. Sí, sí. De hecho, yo di en uno de Granada, creo. Y en Madrid, pues lo hice en Madrid y así Juan fue. Y entonces, el mejor talento siempre aparece así, ¿no? Como indirectamente, ni siquiera lo fichamos enseguida, nos tiramos 8 meses hablando, ¿no? Y entonces tiene que haber alguien como que le gusta hablar con la gente. Yo pongo muchas cosas en redes sociales, o sea, pongo muchas cosas en Twitter, en LinkedIn, y eso hace, pues al final montar una empresa es montar una red de gente. Yo creo que Paco, de hecho, eso define muy bien a Paco como de académico excelente más persona excelente construyendo equipos que colaboran. Y eso es una suerte que ha tenido la Universidad de Granada y la Academia de España, diría en general, porque es muy difícil que tengas a alguien que sea bueno académicamente, porque para atraer ser buen networker no vale con ser majo. O sea, tú para atraer gente que tiene talento tienen que respetarte de alguna manera, ¿no? A nivel intelectual, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco el fallo que hay a veces entre la gente que se lee muchos libros, ¿no? O se hace un MBA, ¿no? Que piensan que por leerse un libro y saber una receta de cosas van a conseguir atraer ese talento, ¿no? Y al final es más de, yo me puedo haber preparado esta presentación mejor o peor, un poco caótica, desordenada, pero se nota en la pasión, en la forma que hablo, en los detalles, en las preguntas que entiendo y me apasiona este tema. Y supongo que la gente que es un poco así dirá, yo quiero estar cerca de gente que es como él y demás, porque es el mejor predictor de aprender y evolucionar y ser feliz, ¿no? Y eso es un poco el tema. Gracias. Muy interesante. El otro día tuve una reunión de un equipo que está interesado